Bueno, en la anterior clase ya habíamos hablado en general de la hepatitis viral aguda. Ahora vamos a hablar específicamente de cada una de ellas. A ver, voy a ampliar la imagen. ¿Se ve bien, no es cierto? ¿Y se escucha bien? Sí, doctora. Ya. Entonces, como dijimos, la hepatitis A es un picornavirus del tipo RNA y que produce una hepatitis aguda, nunca nos va a provocar una hepatitis crónica. Es una hepatitis infecciosa y que una vez que pasa va a crear anticuerpos que van a ser anticuerpos protectores para toda la vida. Es la principal causa de hepatitis aguda en niños y jóvenes y se transmite principalmente por vía fecal oral. El periodo de incubación es de 15 a 30 días y hay diferentes formas clínicas de la hepatitis aguda por virus A, que puede ser bifásica, recurrente, o sea, parece que estuviera pasando, baja la ictericia y de pronto otra vez aparece con ictericia, otra vez se elevan las transaminasas, pero nunca estas alteraciones van a pasar de 6 meses. No es crónica. La forma fulminante está en menos del 1%. Hay una forma colestásica donde el paciente tiene mucho prurito y esto se da en un 5 a 20%. Y en el perfil hepático vamos a tener fosfatasa alcalina y GGT altas. Y tenemos una hepatitis de curso prolongado. Pareciera que está yendo a los 6 meses, puede durar 1 mes, 2 meses, 3, hasta 4, estas alteraciones, el malestar, pero no pasa de 6 meses. Esa se considera como de curso prolongado. La vía de transmisión fecal oral, a través de alimentos contaminados con el virus o por agua contaminada. Y el diagnóstico se hace solicitando serología para virus de la hepatitis A, donde si hay una infección aguda, el IgM va a salir positivo y si ya pasó la enfermedad, vamos a tener una inmunoglobulina G positiva. Entonces, la prevención es la higiene, el buen tratamiento de las aguas y también la inmunización, ¿no? La inmunización pasiva se refiere a administrar inmunoglobulina intramuscular a 0.02 mililitros por kilogramo a los contactos. Entonces, en una familia hay alguien que ha enfermado con una hepatitis por virus A, se puede colocar esta inmunoglobulina a los otros hermanitos y de esta manera evitar de que tenga la enfermedad o si la tiene va a ser más leve. Y la inmunización activa, que es una vacuna y que se puede dar a dosis de 1 ml intramuscular. Va a proteger esta vacuna, puede ser por toda la vida, pero se puede dar nuevamente a los 10 años. La ictericia que se ve en las conjuntivas, en piel, y la coluria que vamos a ver en estas enfermedades y también en la coledocolitiasis vemos esta coluria, ¿no? Que se ve como té tinto. Al paciente se le pregunta si no está orinando como el té, porque normalmente la orina es amarilla clara y en estos casos va a ser un color té cargado. Y aquí tenemos que se adquiere por los alimentos, aguas contaminadas, se eleva. En las hepatitis virales hemos dicho que es la ALT la que se eleva y en las hepatitis por alcohol es la AST. Y entonces, cuando está activa, vamos a tener la IgM positiva y cuando ya se está normalizando el perfil hepático y mejora el estado general del paciente, ya no hay ictericia, vamos a tener la inmunidad con la IgG. Esto es lo mismo.
Con respecto a la hepatitis B, se considera un problema de salud mundial, es una causa importante de cirrosis, se teme mucho contraer la hepatitis B porque evoluciona a una hepatitis crónica, a cirrosis y posteriormente en ese hígado cirrótico hay probabilidad de que tenga un hepatocarcinoma. Tiene un antígeno de superficie, tiene un antígeno core, su genoma es del tipo DNA y hay varios genotipos. También tiene un antígeno E que indica que hay replicación. La transmisión va a ser principalmente por vía parenteral, por transfusiones de sangre, aunque eso ya es mucho menos frecuente, tanto para la B como para la C. Ya eso no se da porque tenemos hay que hacer las pruebas previamente y en todos los productos que se hacen transfusión, pues se hacen las pruebas para detectar enfermedad de Chagas y los virus, ¿no?, de hepatitis. Pero se puede transmitir también por vía parenteral en los adictos a drogas, en pacientes que son sometidos a hemodiálisis, también esto ya es menos frecuente porque constantemente se está haciendo la detección del virus y también se vacuna, pues a los pacientes que son sometidos a hemodiálisis se les vacuna periódicamente contra la hepatitis B y se les hace determinación del nivel de anticuerpos que tengan y se vuelve a vacunar. La exposición nosocomial y ocupacional, o sea, nosotros tenemos riesgo, por lo tanto, tenemos que estar siempre vacunados. Y es mejor ponerse la vacuna cada 10 años. La transmisión perinatal, o llamada también vertical, principalmente hay una transmisión in útero, pero también durante el parto, por shunt de la sangre materna fetal, o la exposición directa a secreciones vaginales. Durante la lactancia materna también podría haber transmisión a través de lesiones sangrantes en mama. La transmisión sexual, por esto que siempre pues hay que prevenir y utilizar protección. Transmisión intrafamiliar cuando hay contacto con utensilios contaminados con sangre. Es menos probable, menos frecuente, sin embargo, también existe esa probabilidad. Tenemos que es más frecuente la hepatitis B en África, en Asia, en Perú, en las selvas, en zonas selváticas, ¿no? Como indica aquí en el mapa, pero sobre todo es muy frecuente a nivel en Asia. Y la transmisión vertical, pues es frecuente en ellos y por lo tanto la cirrosis por hepatitis B y el hepatocarcinoma por hepatitis B es muy temido. La incubación de 30 a 180 días y como toda enfermedad viral va a dar astenia, mialgias, náuseas, vómitos, cefalea, febrícula y dolor en hipocondrio derecho en una etapa aguda, porque va a provocar hepatomegalia. Luego aparece la ictericia, coluria y astenia. Cuando va pasando la etapa aguda, pues ya va a haber mejora de este estado general, pero si la alteración del perfil hepático dura más de 6 meses, quiere decir que esta hepatitis B aguda ha evolucionado a una hepatitis crónica. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Mediante la serología. Es un poco complicado interpretar la serología para hepatitis B, pero aquí hay una tablita que les puede ayudar a entender. El antígeno que nos indica que hay un proceso agudo es el antígeno de superficie. Y también debemos tomar en cuenta el anticuerpo core IgM. Si están positivos, quiere decir que está con una hepatitis aguda. Este antígeno de superficie es detectable 30 a 60 días después de la infección
Y si es que hay replicación viral, también el antígeno E puede estar positivo, ¿no? Que es el marcador de replicación viral. Entonces es bastante infectante este paciente cuando tiene un antígeno E positivo. Si es que ya está venciendo al virus, aparecen los anticuerpos. Entonces hay que monitorizar la serología, monitorizar el perfil hepático, ver cómo está el tiempo de protrombina, la albúmina, que son los principales elementos para determinar si es que este paciente está yendo a una hepatitis grave o una hepatitis fulminante. En cualquier hepatitis tenemos que monitorizar esos valores junto con todo el perfil hepático, pero principalmente fijarse cómo está la albúmina y cómo está el tiempo de protrombina. Entonces, en la hepatitis por virus B, si está venciendo al virus, el organismo aparecen los anticuerpos y de lo que estaba positivo el antígeno E se hace negativo y aparece el anticuerpo contra el E y posteriormente puede aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie y eso significa que ya pasó la enfermedad. Entonces aquí tienen, si es una infección aguda, vamos a tener positividad para el antígeno de superficie y para el IgM, para el anticore IgM. Y si hay replicación viral, el antígeno E también va a estar positivo. Si se pide una carga viral, vamos a tener positividad de la carga viral y nos van a indicar la proporción de esta carga viral, ¿no? Es otro examen que se tiene que pedir para hacer tratamiento, la carga viral. Esto nos hacen en los laboratorios. Aquí varios laboratorios ya están haciendo carga viral para hepatitis B. Si es que pasó la infección aguda, aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el IgG del anticore y el anticuerpo contra el E. Si ustedes están vacunados, en su serología tendría que salir el anticuerpo del antígeno de superficie. Y si es una infección crónica, va a permanecer el antígeno de superficie más de 6 meses positivo y podemos tener también un anticore positivo. Y si hay replicación viral, el antígeno E va a estar presente y carga viral positiva. Si es que no hay replicación viral, todo esto va a estar positivo y el antígeno E va a ser negativo y va a tener anticuerpo E. Esto significa que no hay replicación viral, pero como el antígeno E está positivo por más de 6 meses, se considera como una infección crónica. También puede haber una forma mutante con positividad del antígeno de superficie, el IgG positivo, el anti-E positivo, y aquí sí vamos a tener carga viral positiva. Y las transaminasas van a estar alteradas. El portador sano va a tener las transaminasas normales, pero también va a tener el antígeno de superficie positivo y él va a tener o no va a tener carga viral con el anti-E positivo. Y aquí vemos la curva, ¿no? Con el antígeno de superficie positivo, si es que es una hepatitis aguda, el IgM positivo y la alteración del perfil hepático con elevación de las transaminasas de forma importante. Pueden estar 100 veces lo normal o más y es a expensas de la ALT. Y luego esto ya se va normalizando, va mejorando el estado del paciente y pueden aparecer los anticuerpos y negativizarse el antígeno de superficie, si es que cura. Es lo mismo. Entonces, en un 94% de casos, una hepatitis aguda por virus B puede sanar y se resuelve la infección. Pero hay un 5%
de estos pacientes que tienen una hepatitis aguda que pueden ir a la cronicidad y una hepatitis fulminante puede aparecer en el 1%. En caso de que la infección, la transmisión haya sido vertical, entonces hay más probabilidad de que vaya a cronicidad. En un 90% van a cronicidad. Y va a una cirrosis, una hepatitis crónica, en un 20%. Y puede aparecer en este hígado cirrótico hepatocarcinoma en 6 a 15%. Entonces, la forma de monitorizar a estos pacientes que tienen cirrosis, y cirrosis de cualquier causa, no simplemente por hepatitis B, es realizarles cada 6 meses una ecografía y alfa-fetoproteína. Eso es para ver si es que no aparece un hepatocarcinoma en el hígado cirrótico. Entonces, para evitar la transmisión, importante hacer las pruebas antes de transfundir, la prevención de la transmisión sexual, las medidas de bioseguridad y la vacuna, ¿no? Y también hay una inmunoprofilaxis pasiva con globulina hiperinmune en dosis de 3 ml en los adultos, 1 a 2 ml en neonatos que nacen de madres portadoras de la enfermedad. Inmediatamente que nacen, se les puede poner esta globulina hiperinmune y con esto tratar de evitar de que tengan la enfermedad y que vayan a cronicidad. Y la inmunización activa, la vacuna, que se da una dosis inicial, luego al mes y a los 6 meses, en general, pues todos debiéramos tener esa vacuna. El tratamiento de la hepatitis crónica por virus B, se puede dar interferón, pegilado o alfa-2A. Sin embargo, la respuesta no es muy buena y actualmente se utilizan los análogos de los nucleósidos, nucleótidos, y lo que se está utilizando es el tenofovir o el adefovir. Estos dos medicamentos son los que más se están utilizando ahora con buena tolerancia y mejor respuesta. Entonces, las ventajas del interferón es que hay ausencia de resistencia, hay tasas superiores de seroconversión anti-E y para el anticuerpo de superficie con 12 meses de tratamiento. Sin embargo, el efecto antiviral es moderado, hay una tolerabilidad inferior porque hay riesgo de acontecimientos adversos del tipo de depresión, de cefaleas. La inyección es subcutánea, en cambio el tenofovir y el adefovir se da por vía oral, es mejor tolerado, tiene un efecto antiviral potente y lo mejor en nuestro medio, pues que es un medicamento que sí nos da el ministerio, porque el tenofovir también se utiliza para el VIH, entonces existe y se puede utilizar para la hepatitis B. Aunque hay cierto riesgo de resistencia, y se ha visto de que tiene buena respuesta. Hay buena respuesta con este medicamento. Con respecto a la hepatitis C, es un flavivirus de tipo RNA. El periodo de incubación de 15 a 160 días. Tiene varios genotipos y gran cantidad de subtipos que se describen con letras minúsculas, ¿no? Entonces, el más prevalente en Estados Unidos, por ejemplo, es el genotipo 1 y el subtipo es el 1A y en Europa es el 1B. La transmisión por vía parenteral, a través de inyección de drogas, también en diálisis, en trabajadores de la salud, relaciones sexuales con múltiples compañeros, el compartir elementos de uso personal,
También hay riesgo de madre a hijo, ¿no? También puede haber transmisión vertical. Con tatuajes, la acupuntura, existe riesgo también de transmitir la hepatitis C. Y la prevalencia de la infección con hepatitis C es más o menos de 4 millones de personas en los Estados Unidos. Y en el mundo se calcula que hay 160 millones de personas con hepatitis C crónica. La hepatitis C puede ser silente en 90% de casos, con una ligera alteración del perfil hepático, y el paciente puede estar asintomático o simplemente tener algo de hiporexia, o más bien de astenia. Más que hiporexia es astenia, o sea, se siente cansado. Y más del 70% de hepatitis aguda por virus C evoluciona a una hepatitis crónica. Y de estos van a evolucionar en un 50% a cirrosis, y por lo tanto también en este hígado cirrótico hay riesgo de hepatocarcinoma. También se ha visto que en algunos casos directamente de una hepatitis crónica en una hepatitis crónica puede presentarse un hepatocarcinoma. Y es o era la primera causa de trasplante de hígado en los Estados Unidos. Actualmente, como ya hay tratamiento para la hepatitis C, ya se utilizan medicamentos que tienen una buena, que revierten la hepatitis C en un 90-95%. Entonces, cada vez es menos el trasplante, ¿no?, por hepatitis C en los Estados Unidos. Los síntomas son los mismos que para cualquier hepatitis. Ya no vamos a repetir. En una hepatitis aguda, ¿no? Pero en la crónica, como les digo, puede estar asintomático y el perfil hepático puede no tener grandes alteraciones. ¿Cómo se diagnostica? Pidiendo serología para hepatitis C. Entonces, se hace una determinación por ELISA del anticuerpo de la hepatitis C, que aparece este anticuerpo 2 a 17 semanas después de adquirir la infección aguda. Y si persiste por más de 6 meses, se habla de que hay una hepatitis crónica. Y para confirmar, se hace una prueba de PCR que nos va a determinar el RNA y también pues vamos a hacer pruebas para carga viral antes de hacer el tratamiento. Luego podemos hacer biopsia de hígado, pero actualmente hay mecanismos no invasivos como la elastografía por ecografía o la elastografía por resonancia magnética nuclear, que nos muestra el grado de fibrosis en ese hígado con hepatitis crónica o con cirrosis, que ya si es cirrosis nos va a decir de que tiene una fibrosis 4. Esta es una fibrosis, la F3 es una fibrosis importante, pero la F4 ya nos dice de que hay cirrosis en ese hígado. Entonces también hay otros marcadores serológicos que nos indican si es que existe fibrosis en el hígado, que pueda tener una hepatitis crónica o que tenga datos ya de cirrosis, datos clínicos, ¿no?, de cirrosis. Entonces, hay cura actualmente para la hepatitis C. Antes, hasta el 2013, lo que se utilizaba era el interferón pegilado asociado a la ribavirina. Pero actualmente estos ya no se utilizan, o se utiliza nada más la ribavirina en algunos pacientes asociados a estos antivirales de acción directa. Estos antivirales de acción directa, que son varios, el que más se utiliza es el cefosbuvir, tenemos el cimeprevir, que van a actuar sobre algunas proteínas que tiene el virus C, ¿no?, sobre las proteasas, polimerasas, sobre la NS5A,
Entonces, aquí tienen varios antivirales que se están utilizando para tratar la hepatitis C. Y tenemos mejor respuesta si es que se asocian estos antivirales. Entonces, voy a pasar más o menos rápido. De todas maneras, les voy a dar estas diapositivas, ¿no? Al final, para el examen. Pero aquí, como ven, hay varios antivirales. De todas maneras, son caros. En nuestro medio, pues, es difícil también adquirirlos. Entonces, estos antivirales de acción directa, es mejor utilizarlos en combinación para maximizar su eficacia. El cefosbuvir se puede asociar con otros fármacos y tenemos también estas asociaciones, ¿no? Que vienen en un solo comprimido. En un solo comprimido vienen estas asociaciones. Por ejemplo, el Vasvir con el Grazoprevir se utilizan para genotipos 1 y 4 de la hepatitis C. Luego tenemos el Elecapravir y Priventasvir, que vienen también en una sola píldora y se da una píldora cada día por 8 a 12 semanas, ¿no? El Vasvir más Grazoprevir se puede dar por 12 a 16 semanas. Generalmente son 12 semanas de tratamiento y una vez al día, y se va monitorizando el perfil hepático. Se da el tratamiento a pacientes a los que se les ha detectado que tienen una enfermedad por virus C activa, que tienen alteración del perfil hepático, las transaminasas elevadas, y que tienen una elastografía donde se ve de que hay compromiso del hígado, ¿no? Histopatológicamente. Entonces, o por imagen, que la elastografía, el grado de fibrosis es similar a lo que puedan ver histopatológicamente. O sea, se puede hacer una biopsia, se hace carga viral antes de dar el medicamento, o se hace una elastografía antes de empezar el tratamiento. Entonces, se da el tratamiento por 12 semanas, monitorizando la evolución clínica, la evolución laboratorial y viendo cómo van las transaminasas. Y luego de las 12 semanas, se ve si es que hay una respuesta virológica sostenida, ¿no? Eso significa de que ha habido mejoría en todos los sentidos, laboratorialmente, clínicamente, histológicamente, y si una vez que se interrumpe el tratamiento, persiste esta estabilidad, quiere decir que hay una respuesta virológica sostenida y se va a monitorizar a este paciente de forma anual para ver si persiste así. Si se mantiene esta respuesta virológica sostenida, pues quiere decir que se venció al virus y se sanó. Ahora, si quieren leer un poco más sobre el tratamiento del virus C, que cada vez está evolucionando, cada vez cambia, cada vez ven cuáles pueden ser los medicamentos que mejor responden, se actualiza con frecuencia este tratamiento. Esto pueden encontrar en este sitio de internet, ¿no? Que es de la Asociación Americana de Estudio de las Enfermedades del Hígado y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América. Con respecto a la hepatitis D, como les dije, es un virus que necesita el virus B para infectar el hígado.
que puede tener un periodo de incubación de 30 a 140 días. La prevalencia global es de 5% y va a haber coinfección o sobreinfección con el virus B. Y que esto hace que sea una hepatitis más grave, con más riesgo de que pueda ir una hepatitis fulminante. Es un agente viral defectuoso que ocasiona síntomas solo en asociación con infección por hepatitis B y causa síntomas en portadores previos de hepatitis B asintomáticos. Cuando se tiene también una hepatitis de cualquier tipo, hay que ver si es que no tiene otro tipo de hepatitis de todas maneras, ¿no? Si tiene una hepatitis B, se le tiene que hacer una serología para C o de forma inversa. Y siempre que hayan dos infecciones, la gravedad es mayor, el riesgo es mayor de que haga una hepatitis fulminante. Y bueno, vamos a tener el antígeno de superficie positivo y vamos a tener el anticuerpo contra la hepatitis D positivo. Y por lo tanto, entre los factores de riesgo es que esté infectado, que tenga una hepatitis crónica por B, que sea un portador de hepatitis B, el que reciba muchas transfusiones de sangre o abuso de drogas por vía intravenosa. Y se hace determinación del anticuerpo del virus D de tipo IgM para decir que está con una infección aguda, o si es que ya tiene el IgG, quiere decir que ya ha adquirido inmunidad. Y vamos a tener alteración del perfil hepático. Con respecto a la hepatitis C, es de tipo ARN, es un calicivirus que con capacidad de transmisión entérica, se transmite por vía fecal oral, en alimentos, bebidas contaminadas, en el agua, en aquellas poblaciones donde no hay un buen manejo del agua, pues es frecuente y hay endemias de esta hepatitis y es de mayor riesgo en pacientes embarazadas. Es frecuente en África, Asia, China, tiene 8 genotipos y se ha visto que el genotipo 3 es el único que puede causar hepatitis crónica, porque después los demás producen una hepatitis aguda que también pasa y no deja secuelas. Pero el genotipo 3 del virus C puede llevar a una hepatitis crónica en pacientes inmunocomprometidos. Entonces causa epidemias cuando hay contaminación de las aguas, el periodo de incubación de 15 a 60 días con un promedio de 40 días y es frecuente en adultos con una alta mortalidad en las embarazadas, es más grave en ellas. La clínica similar a cualquier otra hepatitis, cuando es una hepatitis aguda. Y tenemos el diagnóstico, la serología para hepatitis C, igualmente con positividad de la IgM, en caso de ser aguda. Y cuando ya pasa, pues aparece el IgG. El tratamiento básicamente es sintomático. En el caso de la hepatitis crónica, se puede utilizar la ribavirina por 12 semanas. Bueno, eso con respecto a las hepatitis. Y ahora vamos a avanzar otro tipo de hepatitis aguda, pero está por medicamentos, que es una hepatitis tóxica, es una hepatitis secundaria al uso de medicamentos y que se ha visto que un 2 a 5% de estos pacientes va a requerir estar hospitalizado. Es causa de hepatitis en adultos en un 10% y en mayores de 50 años, porque estos pacientes pueden tener uso de muchos medicamentos, el riesgo es mayor, ¿no? De un 40%. Y se ha visto que es una causa de falla hepática aguda, fulminante en Estados Unidos, sobre todo en relación al uso de paracetamol.
El paracetamol en estos países desarrollados es uno de los medicamentos que se pueden conseguir fácilmente en tiendas, ¿no? En supermercados. Entonces, hay muchas personas que por cefaleas utilizan de forma crónica, utilizan en dosis altas y esto puede llevar a un daño hepático agudo, o utilizan incluso con fines suicidas. Es fácil de conseguir, entonces se toman gran cantidad con fines suicidas y por lo tanto es una causa común de falla hepática fulminante. Se asocia a gran mortalidad entre 10 al 50%. Entonces, la hepatotoxicidad es el desarrollo de una alteración en la función o estructura de cualquier componente anatómico del hígado, inducida como consecuencia de la ingestión de un compuesto químico u orgánico, independiente del tiempo de dicha exposición. Hay pacientes que a la toma de algún medicamento van a tener alteración del perfil hepático y van a tener daño hepático y con manifestaciones clínicas a los pocos días de la exposición a una hepatotoxina conocida o a la segunda vez que están en contacto con el medicamento. Y más si es un medicamento citotóxico, ¿no? O sea, por ejemplo, el paracetamol, si toman en dosis altas, van a tener daño hepático inmediato. Esto por su efecto citotóxico directo. En otras circunstancias puede haber esta manifestación una o varias semanas de haber tomado el medicamento. O sea, pareciera que están tranquilos, que no hay mal efecto del medicamento sobre el hígado, pero después de varias semanas aparecen alteraciones del perfil hepático, se pone histérico el paciente y investigando, haciendo anamnesis, pues se encuentra que es debido a algún medicamento que ha estado tomando. Y esto se puede dar por una reacción de hipersensibilidad, que puede ser por una alergia medicamentosa de tipo idiosincrático, ¿no? Propio del paciente, o por una alteración de idiosincrasia metabólica. Y esto de idiosincrasia metabólica se manifiesta incluso varios meses después de haber consumido algún fármaco. Los medicamentos, cuando los ingerimos, se metabolizan en el hígado por la citocromo P450 y se produce después del metabolismo este metabolito activo que luego en una segunda fase va a ser conjugado con el glucurónido, con el sulfato, el glutatión o el metil, y de esta manera va a poder ser excretado por la orina. No se va a quedar, estos metabolitos no se van a quedar en el hígado y van a ser excretados uniéndose a estos elementos por la orina. Pero si hay alguna alteración en esta segunda fase, si hay una disminución, por ejemplo, del glutatión, en el caso del paracetamol, el metabolito activo del paracetamol se va a unir al glutatión, y si hay una alteración a este nivel por la ingesta de bebida alcohólica o por excesiva cantidad del metabolito, porque ha tomado mucho medicamento y hay una excesiva cantidad de metabolito y no es suficiente la cantidad de glutatión en el organismo, entonces se queda este metabolito activo en el hígado y va a producir un daño. Va a producir alteraciones, ¿no? Necrosis. La hepatitis aguda por medicamentos, entonces puede darse, nuevamente repetimos, por un efecto citotóxico directo, que la mortalidad va a ser del 10% más. Esto va a provocar necrosis zonal o difusa o masiva en el hígado, puede provocar esteatosis micro o macrovesicular, y algunos medicamentos que están relacionados con esto, por ejemplo, son el paracetamol, la isoniazida, el alotano que ya no se utiliza,
el valproato. Puede ser de que haya una hepatitis aguda de tipo colestásico, por ejemplo, con la eritromicina, o puede haber un efecto mixto con algunos otros medicamentos, como la fenitoína, los sulfamídicos, azatioprina, metotrexato. Pero no en todos los pacientes, ¿no? Como hemos dicho, hay alteraciones de tipo idiosincrático o hay reacciones de tipo idiosincrática que hacen que los pacientes tengan estas alteraciones, este daño en el hígado. Entonces, entre los medicamentos que se ha visto que pueden llevar a una hepatitis crónica, están la metildopa, la nitrofurantoína, pacientes que utilizan, por ejemplo, nitrofurantoína de forma crónica porque están con sonda vesical debido a alguna alteración urológica, les ponen una sonda vesical a permanencia o alteraciones neurológicas y les ponen una sonda vesical a permanencia y para que no tengan infección urinaria se les da nitrofurantoína de forma diaria. En ellos hay que monitorizar la función hepática porque pueden llegar a tener una hepatitis crónica a consecuencia de esto. También con la fenitoína, con el propiltiuracilo. El propiltiuracilo puede producir unas lesiones a nivel de los conductos biliares intrahepáticos, producir lesiones que semejan una colangitis biliar primaria. Entonces hay que tomar en cuenta ese efecto, ¿no? Que daña la estructura del hígado, similar a lo que daña la colangitis biliar primaria. La isoniazida, el metotrexate, que utilizan los pacientes con artritis reumatoidea de forma crónica, también en ellas pues, se monitoriza el perfil hepático cuando están recibiendo este medicamento. La amiodarona puede causar una enfermedad hepática pseudoalcohólica, o sea, una enfermedad, una esteatohepatitis no alcohólica en el hígado. Colestasis crónica podemos tener con la carbamazepina, con la amitriptilina, procesos granulomatosos con la metildopa, la quinidina, las sulfas. Los anticonceptivos orales pueden llevar a formación de una obstrucción a nivel de las suprahepáticas y esto es el síndrome de Buchiari, que es causa de hipertensión portal. Luego también podemos tener una hipertensión portal por esclerosis hepatoportal sin que haya cirrosis, con el uso de cloruro de vinilo, arsenicales inorgánicos, vitamina A, sulfato de cobre, o una enfermedad veno-oclusiva que también es causa de hipertensión portal con el uso de tés, ¿no? De té chino, té de hierbas, entonces hay que tener cuidado con la herbolaria. La herbolaria puede provocar daño hepático agudo de cualquier tipo, ¿no? Puede ser colestásico, puede ser citotóxico, puede ser por enfermedad veno-oclusiva. Y también los anticonceptivos y los esteroides anabólicos pueden llevar a la formación de adenomas en el hígado, que son tumores benignos, ¿no? En el hígado o nos pueden llevar a un cáncer de hígado. Entonces, frente a un paciente con alteración del perfil hepático, con ictericia, tenemos que, en primer lugar, investigar lo que es más frecuente, las hepatitis virales, y luego ingesta de alcohol. Si no tiene nada de esto, vamos a buscar si no tiene enfermedades autoinmunes del hígado, ¿no? Como son la hepatitis autoinmune o la colangitis biliar primaria. Y si no hay nada de eso, pues tenemos que hacer una anamnesis minuciosa y preguntar qué tipo de hierbas ha consumido, qué tipo de tés o qué tipo de medicamentos ha tomado. Hay que hacer una anamnesis para ver e indicarle mejor que traiga todos los medicamentos, ¿no? Que les muestre todos los medicamentos que pudo haber estado tomando en los últimos, digamos, 6 meses.
para ver si alguno de ellos puede ser la causa de estas alteraciones. Y si hay necesidad, hacer también biopsia hepática. Una vez que se determine cuál ha sido el medicamento que pudo causar este problema, pues hay que suspender. Va a haber mejoría total si es que no va a estar ya expuesto a ese medicamento. Entonces es importante el conocer cuál es y suspenderlo. Hay un sitio en internet que es el LiverTox, que ustedes colocan ahí el nombre del medicamento y les dice qué efecto tiene sobre el hígado, qué lesión puede producir, cuáles son sus efectos colaterales respecto a su hepatotoxicidad. Entonces es el LiverTox. El tratamiento, suspender el fármaco. Se puede dar hepatoprotectores como el complejo B, la silimarina, o en caso de que sea de tipo colestásico, también se puede dar el ursodesoxicólico. Pero lo primordial es suspender el fármaco. Eso es lo primordial. Y también actualmente se utiliza la N-acetilcisteína, sobre todo para el acetaminofén, ¿no? Está totalmente indicada la N-acetilcisteína para la hepatotoxicidad por acetaminofén. En las primeras horas se tiene que empezar, apenas haya ingerido las grandes dosis de paracetamol, se tiene que utilizar la N-acetilcisteína, pero también se ha visto que puede tener buen resultado con hepatotoxicidad por cualquier otro fármaco, ayuda. Para los adenomas hepáticos, la resección quirúrgica. Con respecto al acetaminofén, que hemos dicho que es la causa más común de falla hepática aguda en Estados Unidos, William Lee realizó una investigación verificando que la sobredosis por acetaminofén es la primera causa de intoxicación en Estados Unidos. Vio que en el 2004 hubieron 700 pacientes con falla hepática aguda y el 50% fue por acetaminofén, sin existir diferencia entre intento suicida o ingesta crónica. Y como cualquier otro fármaco, vemos de que hay una fase 1 y una fase 2, ¿no? Para el metabolismo. Y en la fase 1, el acetaminofén, en un 90% va a ser excretado por orina, y del restante, o sea, de ese 10%, un 50% se va igual a eliminar por la orina tal cual, y el otro 50% va a ser metabolizado en el hígado. Se va a excretar, o sea, va a ser metabolizado en la primera fase por la citocromo P450, y se va a formar este elemento, la N-acetilimidoquinona, que esta es la hepatotóxica. Pero esta en forma normal, si es que no hay una sobredosis de acetaminofén, y si es que hay buena cantidad de glutatión, se va a unir al glutatión y se va a producir este elemento conjugado, que no va a ser ya tóxico, y se va a excretar en orina. Pero si hay una disminución del glutatión, como les dije, por ingesta de alcohol o por ingesta o por sobredosis de acetaminofén, y que no hay suficiente glutatión para formar este compuesto conjugado, entonces no va a poder metabolizarse con el glucurónido, con el sulfato, y se va a quedar como tal en el hígado, este elemento, y que va a causar el daño hepático a nivel de los hepatocitos. Entonces, la dosis terapéutica en niños es de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis, en adultos de 500 a 1 gramo dosis, y va a haber toxicidad si se da en niños una dosis mayor a 250 miligramos o dosis repetidas de 50 a 60 miligramos por kilogramo, o en aquellos pacientes que ya tengan alguna enfermedad hepática previa, incluso dosis terapéuticas pueden provocar daño hepático. Y en adultos se considera
hepatotoxicidad, o sea, la dosis hepatotóxica de paracetamol entre 7 a 10 gramos por día. Y el cuadro clínico tiene varios estadios. En el estadio 1, en las primeras 24 horas, va a tener náuseas, vómitos, diaforesis, letargia, fiebre, y el laboratorio podría estar normal. Después de las 24 horas, ya va a haber hepatomegalia, y cuando hay hepatomegalia, pues hay dolor en el hipocondrio derecho. Va a haber afección, además del riñón, ¿no? Va a haber oliguria, y vamos a tener perfil hepático y perfil renal comprometido, alterado. Después de las 72 horas, aparece la ictericia y aparece el compromiso neurológico con confusión, y ya la insuficiencia hepática se hace manifiesta con hipoglicemia. Va a haber acidosis, hipotensión, diátesis hemorrágica, el TP se prolonga, el INR se eleva, y al final pues va a haber una falla orgánica múltiple que lo va a llevar a la muerte. Pero si actuamos con el antídoto, que es el acetaminofén, y de preferencia en el estadio 1 o estadio 2, puede pasar el problema. Si sobreviven, la recuperación va a ser completa. No va a dejar secuelas en el hígado. Entonces se tiene que preguntar exactamente qué cantidad ha tomado, qué día ha tomado, en qué concentración, y si hay posibilidad de conseguir un laboratorio que nos haga la determinación del acetaminofeno sérico, es bueno. Si tiene 200 miligramos o más a las 4 horas, 100 miligramos a las 8 horas o 50 miligramos a las 12 horas, significa que va a tener una lesión hepática grave. Y hay que hacer monitorización de laboratorio, ¿no? Constante. Sobre todo de perfil hepático y renal. Y este es el nomograma de Rumac-Matthew para determinar el riesgo de hepatotoxicidad por paracetamol en relación al nivel plasmático y el tiempo transcurrido desde la ingesta. Entonces aquí se marca el tiempo que ha transcurrido, la cantidad de paracetamol sérico que va a tener, y vamos a tener el grado de riesgo que pudiera tener este paciente con respecto a la lesión hepática. Y el tratamiento, hacer lavado gástrico, tratar de sacar lo más posible el paracetamol del estómago. Se le puede dar carbón activado por vía oral o por sonda nasogástrica, dependiendo del estado neurológico del paciente. Y luego la N-acetilcisteína en las primeras 10 horas de la ingesta, una carga de 140 miligramos por kilogramo, seguida de 17 dosis por vía oral de 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas. Si es que se puede ingerir, si es que puede tomar por vía oral, se le puede dar esto, pero si no está en buenas condiciones, si no tolera la vía oral, entonces se le da por vía endovenosa, y también se prefiere la vía endovenosa en aquellas pacientes embarazadas para que llegue al producto. Y se da una carga de 150 miligramos por kilogramo endovenoso en 200 cc de solución glucosada en 1 hora. La segunda dosis, 50 miligramos por kilogramo en 500 cc de solución glucosada para 4 horas. Y una tercera dosis de 100 miligramos por kilogramo en 1000 cc de solución glucosada para 16 horas. Bueno. Mañana vamos a avanzar lo que es la esteatosis hepática no alcohólica. Si tienen alguna pregunta.